Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a analizar a fondo el índice Dow Jones 30, el DJ30, específicamente lo que pasó el 15 de julio de 2025. Tenemos notas, comentarios bastante detallados y bueno, la idea es entender qué movió al mercado ese día, qué había detrás y qué podríamos, digamos, esperar. Exacto. Tenemos un buen panorama, la apertura, cómo se movió durante el día, datos económicos importantes que salieron y un análisis técnico que intenta anticipar lo que viene. Vamos a ver los puntos clave. Perfecto. Empecemos entonces con el mercado mismo. ¿Se anticipaba una apertura para arriba? No. ¿Un open gap up? Sí, se esperaba que abriera por encima del cierre anterior. Pero no pasó. Abrió igual, justo en 44.459 puntos, sin cambios. Eso sí, la predicción de que iba a superar el máximo del día anterior, los 44.472, esa sí se cumplió. Llegó a 44.504. Apenitas, pero llegó. Sí, pero digamos que esa fue la única buena noticia, porque el día terminó bastante mal. Fíjate, una nota de la noche anterior, tipo 10:30 p.m., mostraba al índice casi plano, 3 puntitos abajo nada más. Ajá. Pero para el mediodía del 15 ya estaba cayendo 309 puntos. Y lo curioso es que 309 puntos fue la misma caída inicial, el gap down, del día anterior. Mira qué coincidencia. ¿Y al final del día cómo cerró? Mal. Cerró con una pérdida fuerte, 443 puntos abajo. Un día negativo, sin duda. Y bueno, esa caída no fue porque sí, ¿cierto? Las notas mencionan factores económicos de ese día. A las 8:30 a.m. tuvimos datos de inflación. Correcto. Salió el IPC, el índice de precios al consumidor. Subió 0.3% en el mes. Eso estaba dentro de lo esperado, pero bueno, sigue mostrando que hay presiones inflacionarias. Claro. Y el dato interanual, 2.7%, también clavó las expectativas. Pero acá viene lo interesante del análisis que tenemos. ¿Qué dice? Vincula esta inflación que se marca como especialmente alta en 7 estados conservadores, mencionan Florida, por ejemplo, Ajá. la conecta con el impacto de, aranceles y ciertas políticas antiinmigrantes que se mencionan. ¿Y cuál sería la conexión, según estas notas? Bueno, el argumento es que la salida de trabajadores inmigrantes, el análisis habla de 746,000 solo en Florida, una cifra enorme, afectó fuerte a sectores como la agricultura. Entiendo. Menos gente trabajando. Exacto. Menos mano de obra local, pues, implica menor producción, o tener que importar más. Y ambas cosas suben los costos. Incluso se menciona algo bastante llamativo, que el gobierno habría quitado productos como el café del cálculo oficial del IPC, como para maquillar la cifra, digamos. Hablando de costos y de café, las notas reflejan justo eso, un impacto directo. Dicen que el precio del café se duplicó y la carne molida magra subió de 3.48 a 5.48 la libra. Es un montón. Sí, es un aumento considerable. Y no es solo eso, las notas reflejan como un escepticismo general, ¿viste? Se habla de descuentos que no son reales, tipo stickers de oferta sobre el mismo precio, una sensación de que llegan menos paquetes de Amazon, cosas así. Y un dato que asusta. Un ejemplo de seguro de hogar que se fue de $4.900 a $14.000 anuales. Una locura. ¡Wow! El análisis sugiere que todo esto está frenando el mercado inmobiliario y hasta traza paralelos con la crisis de 2008. Preocupante. Pasemos al análisis técnico. Esa vela negativa del 15 de julio parece que activó varias señales bajistas, según las notas. Así es. Se mencionan varios indicadores, por ejemplo, las parabólicas SAR se pusieron negativas, que suele ser señal de venta o cambio de tendencia. Ajá. El precio también cayó por debajo de la media móvil de 9 días, la EMA 9, que es una referencia clave a corto plazo. Ok. Y además hubo un cruce negativo. La media de 3 días, EMA 3, cruzó por debajo a la de 9 días, EMA 9, otra señal bajista. Y todo esto junto, ¿qué sugiere según el análisis? Bueno, esta combinación forma un patrón que se conoce como los 3 cuervos negros, básicamente 3 velas rojas seguidas, fuertes. Y este análisis técnico sugiere que eso anticipa más caídas, específicamente que el 16 y 17 de julio también cerrarían en negativo. O sea, más días rojos por delante. Eso sugiere el patrón.
Además, se identifica una ruptura de un soporte importante, de un rango que venía respetando, y la formación de un triángulo descendente, otro patrón bajista clásico. ¿Y ese triángulo qué proyección da? Históricamente este tipo de patrón a veces proyecta una caída del 10%. Si eso se cumpliera, llevaría al Dow Jones hacia los 39.600 puntos. Niveles que no veíamos desde... Marzo o abril de 2025 más o menos. El análisis también remarca que este patrón de que las ganancias del año se esfuman rápido recuerda un poco a dinámicas vistas en el primer mandato de Trump. Interesante. Y hablando de Trump, el material también menciona la presión que estaría ejerciendo sobre la Reserva Federal para bajar tasas. Sí, se menciona eso, incluso la sugerencia de remover al presidente de la Fed. Pero... Pero el mismo análisis dice, bueno, ojo que los datos de inflación como los que vimos podrían frenar esos recortes de tasas que pide. No es tan fácil. Claro, la inflación sigue ahí. Exacto. Y también aclara algo sobre la estructura de la Fed en Estados Unidos, que es importante. Es independiente. Se basa en 12 bancos regionales privados. Y según la Constitución, el presidente no tiene la autoridad para echar al líder de la Fed. El análisis contrasta esto con desinformación que dice que circula por redes sociales. Bien, entonces, resumiendo un poco lo que surge de este análisis. Tenemos un mercado con tendencia bajista, presionado por una inflación que no cede, y que según estas notas podría estar, digamos, agravada por políticas específicas como aranceles o inmigración. Ujú. Vemos también señales de que el consumidor está sintiendo la presión, ¿no? Con precios altos, seguros caros. Sí, un estrés en el consumidor. Y el análisis técnico, por su parte, sugiere que podríamos ver más caídas a corto plazo. Las notas hasta hablan de pérdidas en cuentas de inversión tipo 401k, un menos 2.05% en solo 2 días, y que podría ser más. Exacto. Ese es el cuadro general que pintan estas notas. Bastante complejo. Y queda, digamos, una reflexión final flotando, ¿no? Más allá de los vaivenes diarios del índice. ¿Cómo va a seguir jugando esta tensión? Esta tensión entre, bueno, la retórica política por un lado, las decisiones económicas concretas, aranceles, inmigración, tasas de interés, y la propia dinámica de los mercados. Claro. Y sobre todo, ¿cómo va a impactar todo esto en las finanzas de la gente, en la economía real, en los próximos meses? Es la gran pregunta, ¿no? Algo para seguir muy de cerca.